Buen día, mi nombre es Dayana y en este vídeo vamos a hablar acerca de un libro que marcó un antes y un después en la literatura francesa. Bueno, no solo francesa, sino también la literatura en sí. Y este libro sería Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Algunos consideran a Madame Bovary como la mejor de las obras de este escritor, pero otros expertos creen que la obra cumbre sería Educación Sentimental. En ambos casos, conociendo e investigando un poco acerca del autor, nos damos cuenta de que es una persona muy meticulosa, muy perfeccionista, así que incluso Madame Bovary le tomó 5 años de escribirlo. Cuando inició lo consultó con sus amigos y ellos le dijeron que se inclinaba por lo romántico. Así que lo que hizo Flaubert fue pausar la escritura, irse de viaje, ampliar sus horizontes y cuando volvió, le dio un toque más realista a Madame Bovary. Y bueno, ya se publicó en 1856, en 6 entregas. A lo que me voy es que en ambos libros, Educación Sentimental y Madame Bovary, no creo que haya sido un fracaso, pero habrá tenido algún motivo Flaubert por no querer publicar Educación Sentimental, pero eso seguro será para el siguiente ciclo, ojalá que nos dejen leerlo, pero en este vídeo me voy a centrar solo en Madame Bovary. Les voy a contar un pequeño resumen, mi opinión acerca del libro. Lo que más me gustó fue la historia tras el libro, cómo se publicó, los pormenores que tuvo Flaubert cuando se publicó el libro, el escándalo que supuso en la Francia de ese entonces, en la Francia de 1856 por ahí. Y bueno, empezamos. Esto es Madame Bovary de Gustave Flaubert. Take me away, I beg you. Flaubert nos comienza contando acerca de un Charles Bovary de 15 años, un joven que se está preparando para el examen de sanidad, examen para oficial de sanidad, que es como un médico en la Francia de ese entonces. También nos cuenta que el papá de Charles decidió criarlo desde muy temprana edad de la manera más dura posible, por lo que su madre también lo sobreprotegió. Eso por una parte impidió que Charles conociera los dolores del mundo, los sufrimientos, pero también lo privó de la felicidad, de las pasiones que trae consigo esas cosas mundanas. A lo que me voy es que Charles vivía siempre bajo las decisiones de su madre y bajo los mandatos de su padre. Así que no conocía esa libertad. Pero lo conoce, puede disfrutar de un corto periodo de tiempo de la libertad cuando se prepara para el examen de sanidad. Y lo que hace Charles es irse a la ciudad donde conoce las cosas del mundo, los pormenores de la vida, los sufrimientos, las pasiones, etc. Pero abusa de eso, por lo que se descuida de su examen y de esa prueba. Al final su madre se entera por Charles, obviamente, y ella se empeña en el segundo intento en ayudarla a convertirse en médico. Y lo hace. Charles, con ayuda de su madre, aprueba el examen, se convierte en médico, un médico mediocre, pero al final de cuentas es un médico. Y su mamá incluso le consigue una pequeña plaza en un pueblo llamado Tostes, que viene incluida con una esposa, también elegida por ella. No la eligió porque sea muy agraciada, bella, inteligente, sino todo lo contrario. Ella era una persona mucho mayor que Charles, fea, arrugada, viuda incluso. Pero lo que le llamó la atención a Madame Bovary madre es la dote que traía consigo. Era una dote muy sustanciosa. Por ello es que también muchos pretendientes estaban tras ella. Pero Madame Bovary madre pudo ahuyentarlos y la consiguió para su hijo. Charles, por una parte, le aceptó la idea porque pensaba que al momento de casarse tendría más libertad, saldría de las faldas de su madre, pero no se dio cuenta de que al salir de la falda de su madre iba a estar bajo el yugo de su esposa. Nos dice, por ejemplo, Charles entreveía en el matrimonio el advenimiento de una situación mejor, imaginando que se vería más libre y podría disponer de su persona y de su dinero. Pero el dueño fue su mujer. Ante la gente debía decir esto o callarse aquello, ayunar todos los viernes, vestirse a gusto de ella y perseguir por orden suya a todos los clientes morosos. Ella abría sus cartas, espiaba sus pasos y hasta escuchaba, a través del tabique, sus consultas en el gabinete si el cliente era mujer. Tenía que tomar chocolate cada mañana y exigía cuidados sin fin. Se quejaba sin cesar de los nervios del pecho y de sus humores. Bueno, ahí sigue más quejas. Y ahí es cuando el pobre Charles ve que su matrimonio no iba a hacerlo feliz. Y así sigue su vida muy monótona, muy aburrida,
muy cansada por la mujer que tenía también. Pero llega un momento donde tiene que hacer una visita médica de emergencia a un tal señor Rousseau, un poco lejano, una ciudad un poco más lejana de donde estaba, en la madrugada. Así que él parte inmediatamente. Y es cuando visita al médico. Cuando visita al paciente, fue una fractura muy simple, pero él sigue visitando constantemente al señor. Y no lo hace por interés del paciente, por el cuidado del paciente, sino por la hija de este. Ya que en la primera visita conoce a Emma Rousseau, una señorita muy agraciada, muy bonita, muy educada, muy inteligente también. Y él queda enganchado con ella. Así que con su mujer toma la excusa de que va a visitar al paciente, pero en lugar de eso va a ver a Emma. Obviamente su mujer después se entera, le prohíbe visitarlo, pero por fortuna de Charles, su mujer muere, le da un infarto, estaba tendido en la ropa, le dice, ay Dios mío, y ahí quedó, dejando vía libre para que Charles pueda casarse con Emma. Obviamente después de haber aceptado a su padre, quien no estaba en contra tampoco, y teniendo en cuenta también el tiempo de luto que exigía la sociedad de esa Francia. Y así pasó el tiempo de luto, Charles se casó con Emma, y en ese momento para Charles era un matrimonio muy feliz, era lo mejor que le había podido pasar, pero por parte de Charles, porque Emma, al contrario, era muy infeliz. Ella era una señorita muy apasionada, leía muchos libros, y en esos libros tenía una imagen de matrimonio ideal, ¿no? Una imagen ficticia de lo que era el matrimonio en la vida real. Así que cuando ve los pormenores de matrimonio, ve cómo su esposo de aburrido, de soso, se desilusiona inmediatamente, ve que se ha equivocado, y incluso nos dice, haciendo referencia a Charles, ¿acaso un hombre de veras no hubiera tenido que saberlo todo, dominar múltiples actividades, iniciar a la mujer en las energías de la pasión, en el refinamiento de la vida, en todos los misterios? Él, empero, no le enseñaba nada. Este hombre no sabía nada, no deseaba nada. Charles la creía dichosa y ella se molestaba contra él por aquella calma tan asentada, por aquella pesadez serena, hasta por la misma dicha que ella le daba. Así que la pobre Emma se dio cuenta de que se equivocó. Incluso llegó a un punto de esa vida monótona que tenía, de que no podía ni levantarse de la cama, lo que le preocupó a Charles, y consultando con los vecinos, con otras personas, le dijeron que podía hacer un cambio de aires lo que necesitaba Emma. Así que Charles, por el amor a su esposa, deja todo, deja su trabajo seguro en esa pequeña ciudad y viaja a Rouen, si no me equivoco, y es ahí donde se da cuenta de que Emma está embarazada. Cuando Emma llega a la ciudad, a la nueva ciudad junto con Charles, alquilan un lugar por parte de boticario. Ellos son los nuevos inquilinos, junto con un pasante notario llamado León Dupuis. También está el boticario, su practicante y su mujer. La cosa es que Emma, al cambiar de aires, le hace bien, mejora, ya se levanta de la cama, tiene más energías, da luz, es una niña. Incluso hay una parte donde Emma, por un momento, esa ilusión de tener un niño le volvió la vida, porque pensaba que a través del niño podía ser feliz, podía tener esa libertad que la priva de las mujeres en la Francia de ese entonces. Y dice, Emma deseaba un varón, sería fuerte y moreno, le llamaría George. Aquella idea de tener un hijo varón era como el esperado desquite de todas sus pasadas impotencias. Un varón, cuando menos, es libre, puede recorrer las pasiones y los países, atravesar los obstáculos, hincar el diente las dichas más lejanas. Pero una mujer se hallaba continuamente impedida, inerte y flexible al propio tiempo. Tiene contra ella las flojedades de la carne y las dependencias legales. Su voluntad, como el velo de su sombrero, retenido por un cordón, palpita todos los vientos. Siempre existe algún deseo de que la arrastra y alguna conveniencia social que la retiene. Pobre Emma. Al final le dijeron que es una niña y se desmayó. Emma incluso llega a odiar a su hija por ser mujer. Ella no le da de lactar, le manda una nodriza para que la críe hasta que tenga determinada edad y vuelva a sus brazos. Y es cuando Emma, pasa los días, se recupera del parto
y empieza nuevamente a socializar con los demás. Pues, ¿no? Charles y Emma continuamente hacían cada cierto tiempo una cena, unos almuerzos con la comunidad, bueno, con el boticario, con León Dupuis, con su pasante, su mujer y así, los que eran en el mismo lugar, pues no alquilaron en el mismo lugar. La cosa es que Emma ahí intercambia más palabras con León. El León le cuenta obviamente sus viajes, sus libros, y ellos tienen muchas cosas en común, lo que ilusiona mucho a Emma. Incluso le encanta escuchar esas historias, compartir, intercambiar ideas acerca de los libros que han leído en común. Y ahí empieza el coqueteo, comienzan esas miradas, esa ilusión por parte de ambos. Pero siempre hay algo que los retiene, y ese matrimonio de Emma con Charles. Pasa el tiempo y ese sentimiento va creciendo, y León llega a un punto donde no puede soportarlo, así que sabe que va a cometer pecados y si llega a estar con Emma, así que decide retirarse, irse. Y Emma en un momento dado desea irse con él, desea huir con él, pero no tiene ninguna excusa. Desea fuertemente que su esposo sea alguien malo, no sé, para poder dejarlo e irse con León, huir con él. Pero no tiene nada, el pobre Charles no hacía nada. Ese era su pecado, que era muy aburrido. Pero Emma, incluso cuando León se va, dice: se había ido él, el único encanto de su vida, la única posible esperanza de felicidad. ¿Cómo no se había agarrado a ella aquella dicha cuando se le ofrecía? ¿Por qué no haberla retenido con ambas manos, de rodillas, cuando quería irse? Y se maldijo por no haber amado a León. Tuvo sed de sus labios. Sintió deseo de correr a reunirse con él, a echarse a su brazo y decirle: soy yo, y soy tuya. Bueno, Emma ya no sabe ni qué hacer con su vida laboral, aunque también, pues no, la vida monótona de que está ahí sola en casa mientras su marido se va a trabajar. Lo que necesita Emma es un trabajo. Bueno, siguiendo con el transcurso de la historia, pasa el tiempo y Emma empieza lo mismo de siempre, no está como que conformado con su vida, no sabe ni qué hacer, hasta que llega un nuevo integrante de la comunidad, al pueblo, y es un terrateniente llamado Rodolfo. Y Rodolfo, cuando ve a Emma, queda prendido, queda enamorado de ella, y se da cuenta de su situación, pues no se da cuenta de que Emma es una mujer enclaustrada en su casa, cuyo marido se va y ella solo se queda a tejer sus medias, así que decide conquistarla, decide hacerla suya, y dice: antes de decir eso voy a decir lo que dijo cuando ya se pasaba el sentimiento de León, y dice: el amor poco a poco se extinguió por la ausencia, el pesar se ahogó bajo la costumbre, y aquel resplandor de incendio que teñía de púrpura su pálido cielo se cubrió más y más de sombra y se borró gradualmente. Eso cuando León se fue, así que solo fue una mera ilusión, una pequeña emoción que tuvo en su vida. Pero cuando León se fue y fue reemplazado por Rodolfo incluso le daba unos discursos que personalmente también me quedé rendida a sus pies, porque le dice, estaban hablando solos, León tuvo la oportunidad de quedarse solo con Emma, y estaban hablando del deber, pues, ¿no? Rodolfo le hablaba acerca de cruzar esa línea del matrimonio y dejarse llevar por la pasión, a lo que Emma todavía ponía reticencia, pero Rodolfo le dice: siempre lo mismo, siempre los deberes. A mí me martillaban el cráneo esas palabras. Hay un montón de viejos imbéciles con chaleco de franela y de viejas beatas con bracerillo portátil, el rosario que sin cesar nos repiten al oído. El deber, el deber. El verdadero deber consiste en sentir lo que es grande, amar lo que es hermoso, no en aceptar las convenciones de la sociedad, con las ignominias que ésta impone. Sin embargo, objetaba Madame, pues no, ¿por qué declamar contra las pasiones? ¿Es que no son la única cosa hermosa que hay sobre la tierra? La fuente del heroísmo, del entusiasmo, de la poesía, de la música, de las artes, todo, en una sola palabra. Pero no obstante, es preciso, dijo Emma, seguir algún tanto la opinión de la sociedad y obedecer a su moral. Ah, es que existen dos morales, replicó él, la pequeña, la convenida, la de los hombres, la que varía sin cesar y que rebuzna tan fuertemente, se agita por lo bajo, a ras del suelo, como este hato de imbécil que está usted viendo. Y la otra, la eterna, la que está alrededor y por encima de todo, como el paisaje que nos rodea y el cielo azul que nos alumbra. Bonito. Bueno, ahí Emma cayó rendida a los pies de Rodolfo, se enamoró de él, se obsesionó tanto porque
llegó a estar muy descarada. En la madrugada, sin importar que la gente lo viera, sin importar que esa persona le dijera no a su esposo luego. Emma le importaba muy poco todo lo demás. Lo único que tenía en su vida era Rodolfo. Incluso se olvidó de su hija. Hasta que estaba cansada de regresar, de dejarlo y volver a su hogar. Volver a esa vida tan aburrida que tenía con Charles. Así que toma la decisión de huir con Rodolfo. Imaginen a Rodolfo que solo quería pasar el tiempo con ella nomás. Cuando ella le dio noticia que iba a huir con él. Incluso con su niña a cargo. Así que Emma ideó todo. Se endeudó tanto con un mercader que siempre venía a visitarla para comprar cosas para el viaje. Como al final iba a dejar a Charles solo, él tenía que pagarlo. Pero lo que no planeó Emma es que Rodolfo le iba a dejar a ella. Le dejó una carta supuestamente diciéndole que no podría soportar lo que la gente dijera de ella en un futuro cuando se escapara. Pero bueno, se lavó las manos, se fue y Emma quedó desilusionada completamente. Le dolió mucho. Me imagino que habrá sido más duro con Rodolfo, porque con Rodolfo sí fue su amante, en cambio con León fue una mera ilusión. No pasó nada, pero con Rodolfo fueron a hacer lo último. Y así que Emma nuevamente, al igual que como cuando estaba en Toste, no se levantaba de la cama, no tenía ánimos para nada, ni para ver a su hija ni nada. Y Charles, preocupado por ella, decide para salir de la rutina ir a un evento de ópera en la ciudad. Así que ellos se van en carruaje junto con el boticario, su esposa, y allí nuevamente Emma se encuentra con León, el León Dubuis, su ilusión de un inicio, y como que se le prende esa vena de infidelidad. Y bueno, tuvo una aventura nuevamente con León. Le dio la excusa a su esposo de que iba a tomar unas clases de piano en la ciudad para, visitar constantemente al León. Y bueno, ¿recuerdan que les conté del mercader que siempre pasaba a vender las cosas? Bueno, se enteró de la aventura que ella tenía, así que le agarró como excusa como que para cobrarle. Así que Emma, preocupada de que Charles se enterara de eso, esperaba conseguir dinero donde sea. Incluso creo que empeñaba unas tierras que tenía Charles con el mercader. Así que eso también estaba en juego. Al final Emma no consigue el dinero. Llega incluso a pedirle, a rogarle a León. Y al no poder darle, como que termina con él. Y llega Rodolfo. Después de eso, llega Rodolfo. Así que Emma vuelve a ver a Rodolfo. Y lo hace ya no por el amor que supuestamente tenía, sino por el dinero. Rodolfo se da cuenta y dice que no tiene ni un peso. Así que Emma se enoja, le da un ataque de furia y se va. Y Emma, desesperada, no sabe qué hacer, no sabe dónde conseguir el dinero. Tenía miedo de que Charles se enterara. Incluso cuando estaba descarada no tenía miedo, pero ahora sí. Pero bueno, la cosa es que Emma decide tomar una decisión de tomar cal, esa cal que quema. Así que se va a la botica de boticario, consigue la cal y se envenena. Al final Emma muere. Y bueno, Charles, después de pena, después de luto y todo eso, se da cuenta de todo lo que había hecho Emma, de las deudas que tenía, y poco a poco estaba saliendo, pero se entera de las cartas que tuvo con los amantes las cartas que tuvo Emma con sus amantes, y se da cuenta de la verdad. Se da cuenta de cómo era su esposa en realidad, lo que él estaba haciendo mientras él supuestamente estaba trabajando, estaba ciego, y también muere. Al final todos mueren y queda huérfana su hija, la única que paga el pato por las decisiones de los padres. Y se va a vivir con su abuela, con una tía, también si no me equivoco. Esta muere y bueno, termina con la hija trabajando en una fábrica. Después de todas las decisiones, todas las aventuras que tuvo Emma, las actividades de su padre y todo eso, quien paga pato es la pequeña niña. Madame Bovary es un libro muy bonito. Cuando estaba practicando el video decía que no me gustaba, pero cuando volví a escucharlo me di cuenta de que hay unos temas que sí me encantaban. Por ejemplo, el tema de la religión, donde le dice en una conversación el boticario a todos los que estaban reunidos ahí, dice: yo tengo una religión, mi religión, y hasta tengo más religión que todos ellos juntos, con sus mamarrachas y payasadas. Yo adoro a Dios, vea usted, creo en el Ser Supremo, en un Creador, quien quiera que sea, que no me importa que nos ha puesto aquí abajo para llenar nuestros deberes de ciudadanos y de padres de familia.
pero no tengo necesidad alguna de ir a una iglesia a besar zapatos o bandejas de farsantes, que se alimentan mejor que nosotros. Pues uno puede honrar a Dios muy bien en un bosque, en un campo, y está contemplando la bóveda éterea. Es una de las conversaciones que tiene el boticario cuando estaban todos reunidos. Y también me gusta la parte donde nos describe la Francia de ese entonces, cómo se prefería a los hombres en lugar de las mujeres, esa falta de libertad que tenían las mujeres. La única decisión que tenían era casarse para poder tener una vida. Y bueno, también me gustó mucho la historia tras el libro, porque imagínense, esta publicación en la Francia de ese entonces fue un escándalo rotundo. El libro fue catalogado, fue acusado, denunciado por impuro, por estar contra la religión y todo eso. Y Gustave Flaubert fue juzgado. El libro en un momento fue publicado en 6 entregas. Y bueno, Flaubert estuvo bajo los juzgados, donde se consiguió un buen abogado. Y gracias a ese buen abogado fue donde supuestamente el libro estaba tachado de inmoral e impuro. Y lo que hizo el abogado fue decir, porque incluso hay una escena en el carruaje, si no me equivoco estaba con León, donde dice que el carruaje subía y saltaba, pues no, obviamente haciendo referencia a que estaban teniendo relaciones sexuales dentro del carruaje. Y fue un escándalo en la época, pues no. Así que el abogado de Charles, de Flaubert, cambia eso y le da un toque religioso al final, por la muerte de Emma. Porque Emma al final de todo recibe la unción de los enfermos. Y por esa razón es que fue liberado, no estuvo ninguna pena y fue publicado siendo un rotundo éxito después. Y lo curioso es que el abogado que lo acusó fue el fiscal de la Nación Pinard, quien supuestamente catalogaba al libro de impuro, que defendía la religión, la ética, la moral, todo eso. Salió a reducir luego de que él escribía novelas eróticas. Así que se ve la doble moral que había en la sociedad, pues, ¿no? Como él defendía lo moral, lo puro, pero al final de cuentas, bajo el suelo escribía otra cosa, pues, ¿no? O hacía otra cosa. Sus acciones eran otras. Bueno, es un libro muy bonito, de verdad, no lo cuento muy bien, pero vale la pena leerlo. Y nos vemos en el siguiente video con la familia de Pascual Duarte. Take me away, I beg you.